Muy buenas, ya estamos por aquí otro día más y hoy vengo a traeros un caso que me parece increíble, increíble, porque es, a ver cómo lo digo, es el doble del caso de la viuda de Patrais de Maje, pues que yo no puedo comprender. Voy a empezar el caso diciendo lo que no entiendo. No puedo comprender cómo una persona comete el mismo acto que ha cometido 4 meses antes otra persona a la cual la han cogido y está presa por ello. Si alguien lo entiende, que me lo explique. Y vamos a comenzar con el caso, pero antes deciros que me compartáis, que los que no estéis suscritos, suscribirse, que es gratuito. Y os cuento el caso de Iván Castro. En el caso de Maje era la viuda de Patrais y en este caso pues la Maje de Langreo, Asturias. Increíble. Os cuento, ¿vale? Iván Castro, de 31 años, había estado trabajando en un taller y fue campeón de España de kickboxing. Pero su brillante carrera como deportista finalizó cuando tenía 18 años. Se le inflamaron los ganglios y le hicieron una biopsia. Tenía cáncer, un linfoma de Hodgkin. Por aquel entonces llevaba solo 2 meses saliendo con Marta Rama, de 16 años en aquel momento. Él la quería mucho y Marta estaba dispuesta a seguir con él en la salud y en la enfermedad. Pronto se fueron a vivir juntos. Iván, debido a su enfermedad, llevaba una vida muy tranquila. Era extraño que saliera de casa porque cualquier virus inofensivo para el resto podría convertirse en un problema grave para él, debido a su enfermedad. Así que se cuidaba mucho y vivía prácticamente aislado. Quien lo mató, sin embargo, sabía que aquel jueves 7 de diciembre de 2017 haría una excepción. Y aquí me voy a parar con el caso y os digo. El caso de Maje ocurre el 16 de agosto del 2017 y este caso el 7 de diciembre del 2017, 4 meses después. Iván había quedado para comer con un amigo y se dirigió a la plaza de garaje que tenía en la calle Ingeniero Casariegos, muy cerca de su vivienda. Sobre las 6:30 de la tarde, una pareja entró en el garaje y descubrió su cadáver. El cuerpo presentaba 2 heridas de bala, la primera en el costado y otra en la cabeza, procedente de un segundo disparo, realizado desde muy cerca, con la cual el asesino los remató. Aún tenía el móvil en la mano, con la luz de la linterna alumbrando su rostro. Ahora os contaré el por qué tenía la luz de la linterna encendida, ¿vale? Tras la policía, el primero en llegar al escenario del crimen fue Jonathan, su hermano, el hermano de Iván. Este llamó a Marta y le dijo que se acercara al garaje y la abrazó, mientras ella lloraba al conocer la noticia, diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando a Marta Rama le comunican la noticia, se desmorona. En el tanatorio le dejó escrita una nota: cariño, se acabó mi vida sin ti. Espero haberte hecho feliz. Te amo. Siempre juntos, Marta. En el entierro quiso meterse con él en el nicho y varios familiares intentaron impedirlo. Los detalles exactos de las pruebas acusatorias con las que cuenta la policía están bajo secreto de sumario. Sí se sabe que enseguida la investigación se centró en el entorno, puesto que nadie fuera de él podría saber que ese día saldría de su casa. Un día después del asesinato, Jonathan habla sobre su hermano. Decía, era un luchador que venció la batalla contra una dura enfermedad y solo tenía ganas de vivir junto a su novia. Aseguró que su hermano Iván nunca maltrató a su pareja. Ahora os diré también por qué. Bueno, porque hay una denuncia interpuesta por Marta por malos tratos. Después os contaré un poco más. Iván llegó a ser condenado con una orden de alejamiento en 2009
cuando el crimen se produjo en 2017, contó. Define a su hermano como un tío alegre, hasta que el cáncer llegó a su vida. En los últimos años apenas podía salir de casa, porque si se resfriaba o tenía cualquier pequeño problema de salud, se le complicaba. En el tanatorio, mientras velaban a Iván con 31 años, la novia del fallecido, Marta Rama, contó a la familia que estaba embarazada de Iván. La noticia fue una sorpresa mayúscula. A Iván Castro le habían diagnosticado años atrás un linfoma de Hodgkin, una enfermedad que lo llevó en 2 ocasiones a un estado muy crítico y que a consecuencia de los agresivos tratamientos le produjo también esterilidad. Solo podía tener hijos por inseminación artificial y a nadie le había contado Iván que estuviese en ese proceso. Marta dio otros pasos extraños que provocaron el recelo de la familia. Asistió al sepelio y nunca más se dejó ver. Ni los visitó, ni los llamó, ni les envió ni siquiera WhatsApp para preguntar cómo estaban, ni volvió a mencionar al supuesto hijo de Iván que esperaba. Bloqueó a los miembros de la familia en su cuenta de Facebook. Rompió cualquier contacto y se mudó inmediatamente a Oviedo con un taxista de origen portugués, pero con nacionalidad española, llamada Nelson dos Anjos. Durante 10 meses y 10 días, la familia ha esperado pacientemente a que la policía atara todos los cabos. Se cerró finalmente el círculo y se realizaron discretamente 2 detenciones. A Jonathan Castro, el hermano mellizo de Iván, le llegó el chivatazo al día siguiente. Si quieres ver a los asesinos de tu hermano, ve a los juzgados, que los van a llevar ahora. Jonathan acudió al edificio judicial con la inquietud de no saber con quién se encontraría. Cuando reconoció a Marta, aunque llevaba el rostro cubierto, se lanzó contra ella y tuvo que ser reducido por la policía. Los detenidos eran la que había sido novia de Iván durante 12 años y aquel portugués con el que enseguida comenzó una relación tras su muerte, Nelson. A él, de 42 años y taxista de profesión, se le acusa de ser el autor material del asesinato, y a ella, de 30 años y regente de una confitería, de colaboradora necesaria. Tras prestar declaración, el juez decretó el ingreso de ambos en prisión. Bueno, gente, estos son los asesinos de mi hermano, Marta y Nelson, que los vea todo el mundo. Perdón, eso lo decía el hermano. Bueno, claro, asesino de mi hermano. Marta de la Felguera y Nelson de Mieres, y vivía en Oviedo, escribía Jonathan en su muro de Facebook. Las publicaciones fueron compartidas 800 veces. El juicio por el crimen de la Felguera entró en otra fase, con el inicio de la pericial, en la que comparecerán 26 forenses, facultativos y agentes. Declararon los últimos testigos como un amante de Marta Rama, un técnico de mantenimiento que acudía a la panadería de la acusada a comprar la comida. Uno de los 7 que tuvo mientras estaba con Iván. 7 amantes mientras que estuvo con Iván. Que se sepa, claro. Y este chico dice: me enrollé un par de veces con ella, en la panadería, besos y tocamientos, nada de sexo. Marta Rama negó vehementemente con la cabeza, el único gesto que se le ha visto a lo largo del juicio, mientras miraba a la prima de su madre. Estaban convocados los padres y la hermana de la acusada, que se acogieron a su derecho de no declarar. También el padre de la víctima, que no pudo ser localizado. Sí acudieron 2 agentes de la policía judicial que se incautaron de 9 plantas de las que se fuman. Podéis imaginar, ¿no? Y cierta cantidad de polen del otro que también se fuma, en el piso de Iván Castro. Fue la propia Marta Rama quien les informó sobre esa droga, quizás para abonar la tesis del ajuste de cuentas. A preguntas del letrado de Marta Rama, Sergio Herrero,
Uno de los agentes explicó que ya conocía a Iván Castro de cuando fue investigado en 2003, con 17 años, en relación con el llamado crimen del Bate. El fiscal Fernando Laserna, que acababa de llegar a Langreo cuando ocurrió este homicidio, se sintió en la obligación de repreguntar para aclarar que Iván Castro había resultado exonerado, aunque tuvo que pasar un tiempo en el centro de menores de Sograndio. Su hermano mellizo se mostraba dolido después de la vista, al considerar que se estaba tratando de presentar a Iván como una persona violenta, con el fin de justificar el supuesto miedo que movió a los acusados. Pero de violencia nada. Los vecinos decían que no daba problemas, aseguró un agente, al que le contaba, no obstante, que en 2011 ella había denunciado a Iván. Los agentes no les acababa de cuadrar la actitud de Marta Rama. Nuestra impresión era que sabía algo más de lo que nos estaba contando. Fue a este mismo agente al que llamó por teléfono una desquiciada Marta Rama el 28 de junio del 2018, asegurándole que se sentía vigilada y que había personas raras por el entorno. Llorosa, con voz trastornada, le preguntaba: ¿qué son, compañeros tuyos? Me da mucho miedo. Claramente trataba de sonsacarle. También declaró una amiga de Marta Rama, según la cual Nelson estaba enamorado de Marta, pero no al revés. Le sacaba beneficio, le ayudaba en la panadería y le daba regalos, un coche, ropa, unas botas de marca, comentó la amiga. No sabía de la existencia de Iván Castro. Dejó a todos atónitos con una flagrante contradicción. Para mí no eran pareja, nunca vi nada raro. Por otro lado, Nelson Dos Anjos, que descerrajó 3 tiros a un hombre, 3 tiros o 2 tiros, 2 tiros más bien, ¿no? Pero bueno, a un hombre, Iván Castro, al que solo conocía de oídas, y al que la inductora del asesinato, la pareja de la víctima, Marta Rama, un personaje insondable, cuya vida real parece ocultarse bajo múltiples capas. El propio fiscal del caso, Fernando Laserna, admitió su derrota al tratar de discernir los motivos que movieron a Marta Rama, quien se mostró impertérrita como una esfinge durante la mayor parte del juicio, celebrado durante 8 sesiones en la sección segunda de la Audiencia Provincial, y solo expresó algo de vida interior para negar con la cabeza cuando irrumpió en el juicio otro de sus amantes, o se aseguró que llevaba un tatuaje en honor a Nelson, alguien del que dijo en su día que no lo tocaría ni con un palo. La historia es bien conocida. Poco después de las 6 de la tarde del 7 de diciembre del 2017, Nelson Dos Anjos entró en el garaje de Iván Castro, después de que éste accediese al mismo, y le dijo que le había dado un golpe al vehículo. Cuando Iván estaba agachado mirando su coche tras encender la linterna de su móvil, que es lo que os comentaba antes, por eso se lo encontraron así, Nelson aprovechó para dispararle hasta 2 balas. La primera le atravesó el tronco de izquierda a derecha. La segunda entró en el parietal y le destrozó los huesos de la base del cráneo, causando un daño irreparable en su cerebro. Una vez encontrado su cadáver, se inició una larga investigación que duró 10 meses. La policía, siguiendo la declaración de Marta Rama, la pareja de Iván, se decantaron inicialmente por un ajuste de cuenta por asuntos de drogas, pero los agentes descubrieron que Marta Rama tenía una relación y decidieron tirar del hilo. Fue necesaria la participación de agentes policiales de la UDEF. Son policías especializados en la investigación y persecución de delitos especialmente violentos, como robos, secuestros, homicidios, llegados de Madrid. Finalmente descubrieron que detrás del crimen estaba ella, su pareja, y uno de sus amantes. Para el jurado, no se olvide, con una mayoría de mujeres,
La mayor responsabilidad de este inexplicable crimen corresponde a la inductora, la mujer que, según el Tribunal Popular, convenció a Nelson dos Anjos, con el que tenía una relación secreta de la que eran ajenas sus amigas, sus amantes y su propia pareja, para comprar un arma y asesinar a Iván Castro en la tarde del 7 de diciembre del 2017. Cuando el taxista se hizo con el arma, al parecer viajó a Zamora para conseguirla, pero el seguimiento de su móvil no lo corrobora. Y se la puso en las manos, ella dijo con cierta sorna, siempre según la versión de Nelson, cuidado, por fin vamos a ser una familia feliz. Ella recibirá la pena más grande, porque el jurado quedó convencido de la versión de la defensa del taxista, según la cual Nelson era una simple marioneta en manos de Marta. El letrado José Manuel Fernández González introdujo en el plenario un concepto escasamente manejado, el enamoramiento patológico, según el cual Nelson veía el mundo a través de los ojos de Marta, su amada. La clave se la dio seguramente el juicio a la viuda negra de Valencia, Maje, que convenció a un amante suyo para matar a su pareja. Otra persona hubiese empujado ese ciego impulso hacia el bien, digamos que hacia la construcción de una vida en común, pero Marta Rama, según la defensa de Nelson, lo empujó hacia el mal, hacia el asesinato. Nelson era una persona perfecta para caer en las redes de Marta, siempre según la defensa del portugués. Que no nos olvidemos, se hizo con el campo de juego, no sin cierta ayuda del misterio público, que admitió una manipulación emocional evidente. Y es que Nelson era desde siempre una persona dependiente. Lo mismo que en el caso de Patrais, de la viuda de Patrais. El lenguaje corporal que exhibió a lo largo del juicio apuntaló esa imagen de ausencia, de inactividad y también de profundo arrepentimiento, la mirada fija en el suelo y una expresión de profunda tristeza. Al final pidió perdón a la familia y a la madre de Iván. Si hizo lo que hizo fue porque no tenía la cabeza bien situada en aquella época. Alucinemos. El jurado estimó finalmente que su capacidad volitiva estaba mermada y no veía la realidad de forma adecuada. A ver, tú puedes ser un imbécil, tú puedes ser un calzonazo, pero que tu capacidad mental esté mermada y te cargues a otra persona, venga, hombre, por favor. Yo no sé, esto es manera de buscar una excusa. Se trata de un atenuante. La defensa considera que se trata de una eximente incompleta, que permitirá que la pena que le corresponda por asesinato se reduzca en un grado. Yo alucino. O sea, yo ahora acabo con la vida de alguien porque me lo ha dicho Periquito de los Palotes y yo es que no tenía la cabeza en mi sitio. Yo no la tenía pegada al cuello, no, la llevaba aquí al lado. Y entonces pues que así me pongan la pena más baja. Flipemos, ¿vale? Flipemos, porque es que esto es para flipar. Y además que no estamos hablando que este caso haga millones de años, no. Y aparte de eso, vamos a ver, que ya había pasado el caso de Maje. Estaba mirando aquí las fechas. Yo hay cosas que no las puedo llegar a entender. Pero bueno. Si a ello se suma que ha puesto sus bienes a disposición de la familia de la víctima, estando sus bienes embargados para hacer frente a las responsabilidades civiles. Así que se obtiene que Nelson dos Anjos recibirá con toda seguridad una condena inferior a la de Marta, entre los 21 años y medio solicitados por el abogado Ángel Bernal, que defiende los intereses de la madre y el hermano mellizo de Iván Castro, y 8 años que pidió su defensa. Marta, en cambio, recibirá una pena de entre 16 y 27 años de cárcel, y todo indica que se moverá en la parte superior.
La presentaron como una casquivana, que poco más o menos hizo matar a Iván Castro para tener relaciones sex con otros hombres, algo que al parecer venía haciendo desde hacía ya un tiempo. El jurado rechazó que los malos tratos hubiesen influido en la comisión del crimen, tal como sostenían Marta y Nelson. Iván Castro fue condenado en 2007 a trabajos en beneficio de la comunidad por amenazar a Marta Rama. Y en los más de 70.000 WhatsApp que intercambió la pareja en 2017. Los agentes solo hallaron 2 o 3 insultos o expresiones despreciativas. La familia, que siguió el veredicto de este día con gran tensión y que terminó aplaudiendo a los miembros del jurado, considera que se ha hecho justicia. Se limpió la memoria de Iván, aseguró la madre. Tanto ella como su mellizo y los familiares más cercanos rompieron a llorar y mostraron su satisfacción porque Marta Rama vaya a ser castigada con todo el rigor. No hubiesen soportado que se la considerase simplemente como una encubridora, como dijo su defensa. Nelson adujo que Marta le dijo que estaba embarazada de él, algo poco probable dado que solo pudo tener una hija por inseminación artificial, y que Iván le había entregado una bala indicándole que mataría a su padre si le era infiel. El jurado no cree que estas historias sean factibles. El misterio sigue instalado sobre los motivos del crimen. El fiscal La Serna apuntó a la posibilidad de que Marta Rama quisiera cerrar una etapa de su vida que se había iniciado cuando ella tenía 16 años y de la que no podía deshacerse después de tantos años de relación. Iván, quiero terminar contigo. Ya no te quiero. Vendemos la casa, tú te quedas con tu parte, yo con la mía, o me voy a donde sea, o te vas a donde sea. Yo creo que es bastante sencillo, ¿no? O porque una persona lleve 17, 12, 14 años de relación y quiera acabar con esa relación, tiene que asesinarlo. ¿Pero esto dónde se ha visto? Las causas las guardan en su interior los dos culpables del asesinato. Lo que está claro es que Marta manipuló a su amante, quien estaba locamente enamorado, para perpetrar el asesinato de Iván. Al final el juicio acaba en el que condenaron a 22 años de prisión por el homicidio de su pareja. Marta Rama se mantuvo indiferente junto a su cómplice y examante Nelson Dos Anjos, que recibió una pena de 11 años de cárcel. Él, que es quien lo asesina físicamente, vamos a decir, le caen 11 años de risa. Y ella, que es la que lo asesina, manipulando y preparándolo absolutamente todo, 22 años de prisión. ¿Y esto cómo lo ponemos? ¿Qué nombre le ponemos a esto? ¿Poca vergüenza? ¿Justicia igual a cero? ¿No hay justicia? ¿La justicia no existe? ¿Justicia? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos a esto? Un chaval que había estado, pues, no sé la cantidad de años, pero luchando contra un cáncer que es bastante agresivo, que seguía cuidando su salud, pues para no caer enfermo de nuevo, que no se mete con nadie, que no hace nada, que sí, que tuvieron los dos un enfrentamiento, y que por WhatsApp le dijo, yo qué sé, porque eso no lo encontró en ninguna parte, pero vamos, ¿qué le pudo decir? Como nos podemos decir cualquiera en un momento dado.
ni la amenazó, ni fueron cosas fuertes, ni cosas... Que bueno, en este caso es que hoy todo se coge con pinzas de la ropa. En este caso, desde luego, era porque ella lo que quería era pues encontrar un... o que los jueces encontraran el por qué había hecho esto. Echarle la culpa a Iván es lo que ella quería. Pero vamos, que es que hoy no se puede decir como aquel que dice ni hola, porque te denuncian. En el caso de un hombre o una mujer, vamos, que vaya tela como están las leyes. Que yo veo muy bien muchas cosas, pero otras muchas me parece una pasada, vamos. Un día podíamos hacer un directo, pero lo suyo es que nos pongamos de acuerdo y estemos bastantes, y podíamos hablar de ese tema, que yo creo que es bastante interesante. La injusticia. La injusticia de la justicia, lo podíamos titular. Y bueno, pues nada, este es el caso de Iván Castro, que yo creo que es uno de los pocos casos que os traigo de un asesinato de un hombre, porque casi siempre, en casi todos los casos suelen ser, bueno, niños pequeños, o que no me gustan nada esos casos, nada, no, lo paso muy mal contándoslo, o de mujeres. Pero bueno, igual que os traje el caso de la viuda de Patras y demás, me llamó muchísimo la atención este caso, porque digo, desde mi punto de vista, poniéndome en el lugar de la asesina, digo, Valente estúpida. Así es como yo lo vi. ¿Cómo vas a hacer lo mismo que ha hecho una persona 4 meses antes que tú, habiendo acabado ella como ha acabado? Bueno, quizá ella todavía no sabe la resolución de lo que le pasa a Maje. No lo sé. Pero vamos. Increíble, me parece increíble. Así que, por lo visto es que los casos, pues, se copian la gente uno de otro. Yo alucino. Y nada, este es el caso de hoy. Prontito volveré con otro caso también muy interesante. Espero que sigáis ahí, y los que no estéis suscritos, acordarse de suscribirse. Que tengáis muy buen día.